Siento como en quinceañera, ¿no? Me pusieron la silla y todo. ¿Cómo están? ¿Todos son de casa? ¿Hay alguna persona que nos acompañe por primera vez? Ay, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. A los que nos ven en internet también quiero decirles bienvenidos. Dios tiene algo especial el día de hoy. Lo hemos alabado, hemos bendecido su nombre. Y Dios siempre está hablando a su pueblo. Dios usa a quien menos pensamos para hablarnos. ¿Cuántos creen que Dios habla? Hoy en día Dios sigue hablando. Me voy a sentar quinceañera porque me lastimé la espalda esta semana. Por eso me tocó este. La semana pasada, el domingo pasado, ¿cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? El domingo pasado vino por permiso. Con este cuerpecito de me empecé a sentir chiquito. Cómo lo usa el Señor, cómo esa gracia y ese talento que Dios les dio, porque es un regalo de Dios. Que me hacía sentir pequeño, pero no lo demuestra uno aquí, ¿no? Aquí tienes que sentirte acá, como andas en bendición y todo, ¿no? Entonces, andaba allá afuera y no sé si ustedes han notado, pero allá afuera anda una gallina con 4 pollitos. No sé si alguien los ha visto. Pues ahí andan. Y yo seguía con ese pensamiento, dándome vueltas, y andábamos ahí comiendo y de todo. Y de repente me olvidé por un ratito de eso. Y veo a la gallina que andaba por acá. Y los pollitos se le acurrucaron abajo. Y la gallina los agarró así con las alas. Y el Señor habló a mi vida de esa manera y me dijo: yo así te voy a cubrir. Así como esa gallina cubre a sus pollitos, yo voy a estar contigo si tú me obedeces. Si tú declaras que eres mi hijo, tienes que creerlo, porque para Dios no hay grandes. El único grande que hay aquí en la tierra es Jesucristo. El único rey y el único que puede hacer las cosas mayor de lo que nosotros pensamos se llama Jesús. Él es el único grande. Aquí en la tierra hay gente que decide invertir su vida al Señor y obedecerle, y Dios lo usa, pero el grande es Dios.
quiero decirles, familia, que este día me toca hablar acerca de lo que es ser un hijo de Dios, gracia. Y muchas veces estamos nosotros con 10, 15, 20 años, un año, no sé si meses, y hemos oído de lo que es ser un hijo de Dios, pero no creemos realmente, o no sabemos, o no queremos entender lo que significa ser hijo de Dios. Un hijo tiene muchos privilegios, y un hijo de Dios tiene muchas cosas que tenemos que saber, y no nomás saber, sino creerlas. ¿Cuántos de aquí son hijos? ¿Por qué somos hijos? Porque hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está un bebé aquí enfrente, aquí con el hijo del pastor y su esposa. ¿Qué hizo ese niño para ser hijo aquí naturalmente? Él no hizo nada. Él solamente nació y él es hijo de ellos. Y si es hijo, él tiene los derechos y los privilegios que sus padres le tienen que dar. Él no tiene que hacer nada. Él no se preocupa por nada y él demanda toda su atención de ellos, y ellos tienen que estar ahí atentos. ¿Por qué? Porque son padres. Solamente por ser los padres, él es hijo y tiene esos derechos. Y quiero contarles una historia. ¿Cuántos están aquí? Los veo muy serio, ¿no? Hay una historia que pasó en los Estados Unidos. Es una historia trágica que pasó en los Estados Unidos. Yo la leí y me encantó porque nos va a hacer reflexionar un poquito en lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. En los Estados Unidos hubo un incendio hace algunos años. La familia en esta casa eran como la 1 de la mañana y se habían acostado como a las 12 de la noche. Tenían una hora dormidos, habían tenido un día muy, muy atareado la familia y se durmieron bien cansados. Y como a la 1 de la mañana sonaron las alarmas de esas de humo, y el esposo y la esposa estaban en el piso de abajo y se levantaron, vieron el humo, sintieron el calor y con el miedo salieron corriendo hacia afuera. Salieron, abrieron la puerta, se fueron al zacate. La esposa estaba en el jardín y la esposa estaba en shock. El hombre calmó a la esposa y en ese momento se acordó de sus 3 hijos. Dijo: ay, mis hijos. Y el señor, sin pensarla, la señora en shock ahí, corre, y los hijos estaban en el segundo piso, y corre al cuarto del hijo más chico. Cuando estaba en el cuarto ya estaba con mucho humo y se sentía el calor tremendo. Y le gritaba a su hijo: ¿dónde estás? No contestaba el niño. Después de buscarlo, batallando entre el humo, abre el closet y ahí estaba el niño chiquito. Ahí estaba hecho bolita, asustado, o sea, en shock también de miedo. El señor lo agarra de los cabellos, se lo echa así en el hombro y lo empieza a salir de la casa. Aunque conocía la casa, el humo era ya muy fuerte y batalló para salir. El señor, como pudo, llegó con su esposa, le deja al niño y inmediatamente se mete y va directo al cuarto de su hija mediana. Cuando en esos momentos, en esos segundos, el fuego ya era muy grande y el señor se mete como puede. Ahora sí miraba menos y empieza a no poder respirar y empieza a caminar y a buscarla, y en todo el cuarto corrió, gritó, hizo de todo y se tropieza y era la niña. Batallando más que con el primero, se la echa al hombro, empieza a salir buscando la salida. Las paredes ya ardían, ya le quemaba todo lo que tocaba, no podía respirar, arrastrándose. Esta vez fue muy difícil salir. Sale hacia afuera. Cuando llega a la puerta ya era el calor tan intenso, puede abrir la puerta, sale y deja a su hija ahí. Su hija ni la tocó si estaba muerta, la niña estaba desmayada, y se da la vuelta para ir por el otro niño. Cuando iba a dar la vuelta ya se empezaba a oír los gritos de la gente, las ambulancias, todo se empezaba a oír ahí, y el señor da la vuelta y cuando va a dar casi a entrar a la puerta, la casa ya estaba en llamas. Lo único que lo detuvo a ese señor fue que se desmayó, cayó, tenía heridas muy graves y sus pupilentes, que ese día se los dejó, se le derritieron, ya no podía ver, es lo que dice el reporte. La casa se incendió, llegaron a ayudarlo los paramédicos, el niño, el más grande, quedó allá adentro, murió. Pasó todo, vinieron los bomberos,
Y después de que todo controlaron el humo, llegó un muchacho del periódico local y empezó a averiguar qué es lo que había pasado. Le empezó a hacer sus averiguaciones porque quería hacer un reportaje para la mañana siguiente. Después de averiguar todo lo que pasó, cómo fue y todo, a la mañana se fue a su oficina, escribió su columna de lo que iba a salir, y en la mañana en el periódico salió en la primera plana en las noticias: anoche hubo un incendio en tal lugar, fue así, así, y empezó a describir todo lo que averiguó, como un hombre, un padre que era un héroe, que había hecho tal cosa y que nomás lo único que lo pudo detener fue que se desmayó, si no hubiera entrado y hubiera muerto él. Y la gente se conmovía, y al último, en lo último de su, ¿cómo se puede decir? De su narrativa, pues al último puso un comentario con un signo de interrogación que decía: bueno, 2 de 3, y luego una manita así, está bien. Yo cuando oí eso dije: 2 de 3, 2 de 3, pues cuando se trata de tirar a gol, 2 de 3 está bien, ¿no? Cuando se trata de tirar una canasta, 2 de 3 está bien. Cuando se trata de manzanas, carros, casas, 2 de 3 está bien. Pero cuando se trata de un hijo, 2 de 3, si te preguntaran a ti, 2 de 3, ¿qué dirías? Si fuera tu hijo, si te dijeran 2 de 3. 2 de 3, cuando se trata de tu hijo, no lo entenderías. 2 de 3, dice la palabra en Juan 3:16, que todo el mundo lo ha oído miles de veces. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 2 de 3, si fuera tu hijo, familia, y se va a quemar. ¿Sabían que hay dos cosas que van a pasar aquí en este mundo? Aquí hay dos, decían en mi rancho, 2 sopas para todo el mundo que está aquí. O vamos a ir con Dios, o van a ir al infierno. Hay 2 lugares solamente: o vas a ir con Dios o vas a ir al infierno. En tu familia, ¿sería fácil aceptar 2 de 3? Si tuvieras 3 hijos, ¿cuál de ellos quisieras que fuera el que no se salve? Yo creo que ninguno, ¿verdad? No podríamos aceptarlo, porque ni Dios quiere aceptar eso. 2 de 3 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es por eso que hoy quiero compartir esto, decirles que tenemos que entender, familia, y creérnoslo nosotros. Yo quisiera nomás pararme aquí y decirles: sean hijos de Dios, créanle al Señor, y ya irme y dejarles un letrero y darles un letrerito a cada uno de ustedes para que lo mediten, lo vivan y le pidan a Dios por su Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que verdaderamente significa ser un hijo de Dios. Porque si eres hijo, vas a vivir como hijo. ¿Qué es vivir como un hijo de Dios? ¿Qué significa ser un hijo de Dios? Es lo más grande que pueda haber, llegar a ser un hijo de Dios. Dice: Él no quiere que nadie se pierda. Mateo, fíjense, en Mateo 7:11 dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas ¿a quiénes? A los que se la pidan. Nosotros, siendo malos, porque tenemos tendencia a hacer lo malo, nosotros no le damos algo malo a nuestros hijos, a nuestros familiares o a nuestros amigos. Queremos lo mejor para ellos. Isaías 42:2 también dice así, nos dice a nosotros: cuando pases por las aguas, el Señor dice, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te inundarás. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. O sea, trayéndolo aquí a nuestros momentos, cuando estés en problemas, dice el Señor, yo no te voy a dejar. ¿Cuántos han tenido problemas? Todos podíamos levantar hasta las manos de los pies, ¿no? ¿Saben? Porque tenemos tantas cosas que hay en este mundo, pero no es nuevo esto. El Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero somos hijos de Dios, ¿verdad? Hijo de Dios, ¿por qué creen que somos hijos de Dios nosotros, familia?
espiritualmente es por gracia. ¿Cuántas veces has oído la palabra por gracia? Dice Efesios 2, del 8 al 10. ¿Sí lo tenemos ahí? No sé si tengo la misma versión. Dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella. La gracia, familia, la gracia es un regalo. Lo hemos oído muchas veces. La gracia es un regalo. En el diccionario dice, es un regalo de Dios. Es un regalo y es que beneficia a quienes no lo merecen. La gracia de Dios beneficia a nosotros que no lo merecíamos. Nosotros a veces pensamos que merecíamos su gracia, pero no la merecíamos, porque dice la palabra que la paga del pecado, que es muerte. Nosotros merecíamos el castigo, pero su gracia, su palabra, Jesucristo en la cruz muriendo por nosotros, Él nos regaló el Padre a su Hijo para que creamos en Él y ahora podamos decirle Padre, Papito, como tú le quieras hablar, pero tú sepas y sientas en tu corazón que eres hijo de Dios. Porque si conoces la palabra pero no crees que eres hijo de Dios, puedes pensar que es para otros pero no para ti. Y a veces cuando andamos fallando o haciendo cosas que no deberíamos hacer y nuestra misma conciencia nos acusa, pensamos que dejamos de ser hijos de Dios y que Dios ya no nos ama. Y Dios es amor. Dios no es que tenga amor, Dios es amor y Dios te ama siempre. Quiere lo mejor para ti. La gracia es un regalo, familia. Es un regalo que si meditamos en él, familia, y lo creemos, lo vivimos y lo aplicamos, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida natural y nuestra vida espiritual. La vida de nuestros hijos va a empezar a cambiar cuando empiecen a ver que nosotros creemos que somos verdaderos hijos de Dios. Y la gracia de Dios la vamos a entender con esto que les voy a leer en la palabra, pero que ya lo han leído ustedes, pero quiero pedirles que escuchen esto como si nunca lo hubieran oído, como si fuera la primera vez que lo escuchas y medites en ello. Y está en Juan 8, del 3 al 11. A ver si lo ponemos. Juan 8 del 3 al 11. Yo se los voy a leer aquí. Si lo traen, léanlo ahí. Fíjense lo que dice Juan 8:3. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola al medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Ahora bien, en la ley de Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Entonces esto decían para probarles, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Pero como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Al inclinarse hacia abajo otra vez, escribía en tierra. Pero cuando lo oyeron, salían unos a otros, comenzando por los más viejos. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaban en medio. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó a la mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. El Señor la ley tenía derecho a apedrear a esta mujer. Era justo, así se hacía. La ley
decía que apedrearan a una mujer que era sorprendida en adulterio y merecía la muerte. Pero el Señor Jesucristo vino en el tiempo que Él estuvo aquí y hoy en día a darnos perdón, a darnos vida y a darnos oportunidades. Él quiere que le conozcamos. Yo veo este ejemplo que Dios nos dio, lo busqué y le pedí a Dios, dámelo para compartirlo con mi familia. Y yo les quiero decir que si meditamos en esto y vemos la gracia inmerecedora y cómo Dios le dice, ¿dónde están los que te acusan? Dice, se fueron todos, no hay nadie que me acuse, ni yo te acuso, vete y no peques más. ¿Quién te acusa a ti? ¿Quién te acusa? ¿El pecado que has cometido? ¿El no querer obedecer? ¿El no querer seguir a Dios? El Señor Jesucristo te dice, yo te he perdonado. Y dice la palabra de Dios que si Jesucristo os perdonare, dice en la versión Reina Valera, que si Cristo os perdonare, entonces serán verdaderamente libres. Nosotros somos libres porque el Señor Jesucristo nos hizo libres. ¿Creen ustedes que Dios nos hizo libres? Tienes que creerlo y tienes que decirle a tu mente y a tu corazón, yo soy libre en Cristo. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. El apóstol Pablo les decía, ustedes son libres de hacer lo que ustedes quieran, pero no todo les conviene, porque cuando yo voy a hacer algo que no me conviene, va a alejarme del Señor. Y después si no estoy firme, creo que ya no soy hijo. ¿Ustedes creen que Dios va a estar borrándonos y apuntándonos, borrándonos y apuntándonos? Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que creerlo. Les voy a repetir el 9. Pero cuando lo oyeron, salieron uno por uno. ¿Qué oyeron ellos? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién está libre de pecado? Dicen por ahí que de repente le llegó un pedradón a la muchacha, ¿no? ¿Y quién es el que está libre de pecado? Dice, yo no estoy libre de pecado, pero soy el marido. Le pegó un pedradón. Pero bueno, para que despierten un poquito, familia. ¿Qué oyeron, verdad? Miren la misericordia de Jesús. El 10 dice, entonces Jesús se enderezó y le dijo a la mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusan, familia? ¿Dónde están? No le hagas caso. A mí estaba ahí en la esquina y me decía mi mente, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Pero Dios dijo, no hay grandes. El mismo espíritu que Él tiene, lo tienes tú. Me acuerdo del pastor Fermín Papá, un día en una prédica dijo que él estaba en Texas y estaba en una conferencia, y en esa conferencia se reunieron los señores que él miraba como grandes, como Billy Graham y todos esos señores de aquellos tiempos que andaban por todo Centroamérica, y había un avivamiento que Dios los usaba de una manera bien tremenda. Y él les dijo en una plática que tuvo con ellos, ¿por qué no van a México? Allá está así, así. Y ellos le dijeron, ¿por qué no vas tú? Si tú conoces la cultura, tú conoces lo que les gusta, y aparte lo más importante es que tú tienes el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo es el que nosotros hemos aceptado, y es el Espíritu que tú tienes. Entonces vaya usted. Y ahí a ese hombre le habló el Señor diciéndole, no hay grandes. El grande se llama Jesucristo. Él es el Rey de los reyes. No hay nadie como Él. Nadie se humilló, nadie dejó el trono, nadie dejó el lugar de excelencia y se humilló a ser como un hombre. Dice, se humilló. Y solamente no se humilló, sino que fue obediente, y fue obediente hasta la muerte, la peor muerte, la muerte que estaba destinada solamente para los hombres que hacían cosas muy malas en ese tiempo. La crucifixión era una maldición, y Él se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz, horrible, expuesto, todos lo miraban, todos decían cosas contra Él, lo escupieron, lo azotaron, le dieron de todo, se humilló. Pero por eso que Él hizo, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo. No hay ninguna enfermedad, no hay ningún pecado, no hay nada que esté por encima del nombre de Jesús.
Dice que ante el nombre de Jesús, dice la palabra, se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Pero eso va a ser, familia, para gloria de Dios. Todo mundo confesará que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Ninguno lo acusaba. A ti y a mí, ¿qué nos puede acusar? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? La hambre, la desnudez, el dolor, no tener trabajo, no tener que comer. Dice la palabra de Dios, nada los separará del amor que es en Cristo Jesús. Nada, nada te puede separar de que Dios te ame. No hay nada. Y pues como es el día de confesiones, yo les quiero compartir algo que me pasó. Y no lo hablo ya hoy en día como para decir pobrecito de mí, porque Dios me ha enseñado que todo obra para bien de los que son llamados conforme a sus propósitos. Pero eso a mí, les confieso, me estorbó para saber, para entender lo que es un padre. Porque cuando no tienes un padre que sea un padre normal, si es que hay padres normales, porque yo no he visto ningún padre normal, por más bien que se vea, todos los veo aquí medio piratas. Sí, no es cierto, pero todos tenemos algo medio raro. No hay padre perfecto, nadie les enseñó, no hay escuela. Nos salimos con unas bien tontas que hasta los hijos chiquitos te pueden decir, ¿de veras, papá? A mí mi hija me ha dicho, ¿really? O sea, hello. O sea, estamos mal. Pero mi papá sí se pasaba. Entonces, les quiero contar. Cuando yo tenía 12 años más o menos aproximadamente, mi papá era bien buena onda y le gustaba repartir cosas. Y él ya se la llevaba mucho ahí peleando con mi mamá. Y como era bien buena onda, nos puso a todos así enfrente y me repartió tierras y de todo. Me dijo, todo esto te toca a ti, todo esto para acá. Y no había nada, nomás era el patio de atrás. Y me dijo, ¿sabes qué? A partir de ahora, tu mamá y yo nos vamos a separar y tú eres el encargado de la casa. Yo tenía 12, mis hermanos 11, el otro 10, el otro 5. Yo de repente ya era el papá de familia y ya sin pedirlo ya era encargado de mi mamá y de mis hermanos sin hacer nada. Y me tomé el papel muy en serio. Y a mi hermana la traía, me plancha todo esto como yo quiero y así, y a mi mamá. Pero nos dejó mi papá, y la verdad ya en serio el papá como hace falta en esas edades, ¿no? Y se fue, ahora sí que se fue mi padre. Y duró años sin verlo. De repente sabía que andaba por allá en un lugar y cuando iba a buscarlo porque yo quería verlo, no lo encontraba. Y sabía que andaba ya pisteando y se la andaba pasando no tan mal. Pasaron los años y yo no conocía al Señor. Sí, mi papá nos había leído la Biblia, nos enseñaba, pero un día cuando yo empecé a conocer, leer la Biblia y decir que Dios es como un padre y que Dios te ama y que tienes que aceptarlo, que Él te corrige, y que lo que les estoy compartiendo yo ahorita. Y yo en una oración que hice, no fue una oración muy así, muy grande, solamente le dije, Dios, yo quisiera ver a mi padre, y si no lo veo, quisiera que me hagas saber si ya está muerto, para que me quites esto que siempre siento yo en el corazón como una opresión de no saber dónde está. Si se murió, házmelo saber, o manda a alguien que me diga, o si está vivo, quiero verlo. 3 días después, yo trabajaba de noche y vivía en un cerro, y volteé hacia mi casa y miré la silueta, que uno conoce a su papá, ¿no? Y me pareció, y entre más me iba acercando, más me di cuenta que él era. Llegué rápido hasta donde él estaba, y estaba platicando con una persona, y cuando lo vi, estaba mi padre tan hermoso como él es, mugroso como de 1 año sin bañarse. Imagínense a alguien sin bañarse 1 año, así, como no, de la calle sin bañarse para nada. A unos 3 metros ya olía bien machina de todo.
y me le acerco y tantas ganas tenía yo de verlo que le doy un beso, lo abrazo, le doy un beso y empieza a platicarme de sus historias. Y no lo van a poder creer, así de hediondo como estaba mi padre. Yo estaba bien feliz al estar allí a su lado. Ustedes no se le hubieran ni acercado, pero yo estaba ahí contento con mi padre. Algo me hacía sentir tan feliz. Y mi padre me empezó a compartir que había andado por no sé dónde y todo eso. Y vino la clásica: dispárame un pistito. Quería un tonallita al Señor. Eran las 6:30 de la mañana y yo le dije, pues no sé dónde haya, pero si quiere vamos a una tienda y le voy a conseguir yo, aunque sea petróleo, pero yo le consigo. Y ahí vamos, íbamos caminando. Imagínense, yo con mi padre hacia un lado, mugrosote a todo lo que da mi papá, y yo sintiéndome el príncipe de Asturias al lado del príncipe Carlos, yo creo. Y ahí voy. Y para no hacerlas tan cansadas, ya larga esta historia, mi papá se le ocurre aventarme la mano así, y me abraza, y yo me sentí grande entre los grandes. Caminamos como una cuadra y yo me sentía así, de veras se los digo, pueden creer que estoy exagerando, pero me sentía bien realizado, no me daba vergüenza ni nada, nomás me daba un olorcito bien gacho así, pero decía, y todavía se le ocurre decirme, me pegó el aliento así, casi yo me mareé así el machín, y me dijo, mijo, usted no se preocupe por mí, yo lo quiero mucho, y usted es lo más máximo. No te preocupes por mí. Todavía me acuerdo las palabras, me dijo, porque yo soy arriero, trovador y cantante. No se preocupe. Y esas palabras que él dijo me hicieron sentir feliz. Me dijo que me quería, me dio un beso, caminó conmigo por la calle, le conseguí un aguarrás, le di de comer, lo bañé, lo peiné y se fue otra vez a la calle. Como a los 3-4 meses volví a saber de él. Mi papá se tiraba a perder así de la noche a la mañana. Y si les contara todas las historias de todo lo que me enseñó, podríamos pasarnos aquí toda la mañana. Pero quiero decirles que mi padre me hizo mucha falta toda la vida. Para mis primeras broncas, mis primeras cosas que yo hacía, ser encargado de la casa, trabajar para que no le hiciera falta nada a mi casa, a mi mamá y a todos mis hermanos, trabajar. Y yo cuando oí que el Señor es el Padre, es cuando yo no, acordándome de mi padre, no podía, yo lo comparaba con mi padre y decía, pues, pensaba en mi interior, Dios no es tan bueno, ¿no? Porque mi padre se supone que es el hombre que más me quiere en la vida y me dejó aquí. No le importó si estudiaba y no le importó si comíamos y si no comíamos, y no le importó si mis hermanos se enfermaban. Lo peor, no le importó cuando un hermano mío se murió. Y todo eso me atacaba a mi vida y me hizo sentir no un rechazo a Dios, pero sí una comparación muy tonta de mi parte. Pero Dios me hizo entender que Él no es un ser humano, que Él no falla, que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre, dice, para que se arrepienta. Dice la palabra, Él dijo y no hará. Yo puedo decirte a ti que no sé si te dejaron tus padres, no sé si tuviste abuso. Yo no sé, yo me acuerdo, me torturaba mucho decir, ¿dónde está mi padre cuando a los 9 años estaba en la cárcel yo, encerrado con un montón de morros más grandes que yo y diciendo, ahorita vas a ver todo lo que te vamos a hacer? ¿Y dónde estabas? Y Dios siempre puso a alguien ahí para defenderme. Siempre alguien me defendía a mí. Porque desde ese momento Dios ya tenía los ojos puestos en mí. Los ojos Dios los tiene puestos en ti cuando pasaste lo que hayas pasado, cuando te dejaron, cuando estabas solo, cuando te sentías que nadie te quería.
Dice la palabra de Dios, como le repito, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo nunca te voy a dejar. Yo siempre voy a estar contigo. Jamás, jamás voy a fallar a una de mis palabras. Ser padre, Juan 1, el 12 y el 13 dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador? Tienes el derecho. Si no lo has recibido y me estás viendo, tienes el derecho si lo recibes. Es necesario recibirlo. Los cuales, fíjense, los cuales no nacieron, no dice, los cuales no recibieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que tú hayas recibido al Señor no fue, nadie lo planeó, aún ni tú. Pero ¿sabes qué? El Señor ya te tenía escogido. O sea, que tú lo hayas buscado, yo creo que tú nunca te levantaste un día y dijiste: quiero recibir al Señor. Sino que las situaciones de la vida, por todo lo que has pasado, por todo lo que has sufrido, un día tuviste que clamar y decir: Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Y Él quiere sanarte todas tus heridas. Les tengo una noticia, como dijera aquí el pastor, les tengo noticias. La gracia fue inmerecida. La gracia no fue porque tú lo hayas decidido. La palabra dice: se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo se presentó a tu vida. Esa es la gracia maravillosa. Pero a todos los que lo recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. No importa nada, familia, de veras. Puedo estar repitiendo lo mismo, pero no importa nada. Somos hijos de Dios por gracia. Es por gracia. Esto es lo más importante de todo lo que yo pueda compartirles el día de hoy. Somos hijos de Dios por gracia. Esto es lo más importante. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en el pastor, en los líderes de la iglesia. No, ¿verdad? En la fe. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. Por tanto, Gálatas 4:7, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero por medio de Jesucristo. Como les comentaba, ¿qué puede pedirte un hijo? Ayer a las 11 de la noche estaba con mucho dolor, me lastimé en la pierna. Nosotros queremos estar ahí, quería estar acostado, y mi hija Lupita, ya la conocen, mandó a su mamá en el día a traer todo para hacer unas galletas, ayudándole a hacer galletas, buscando el hornito, buscando todo, ya con sueño, ya cansados. Pero ¿qué te puede pedir un hijo terrenal que no se lo des solamente por ser hijo? Imagínate, ahorita en la mañana cuando yo me quedé ahí en la casa un ratito, ella llegó con una galleta y me dijo: papá, toma para ti. Una galleta que están tan duras que no se pueden ni morder. Pero es una galleta que me hizo mi hija amada. No la cambio por nada esa galleta, no se las vendo, no se las doy, porque es mi galleta que me hizo mi hija, es para mí. ¿Por qué? Porque soy su padre. Ustedes, familia, ya nos tienen que vivir, y yo, como esclavos. Ya no somos de cualquier familia, sino que somos hijos de Dios, y como sus hijos tenemos derechos y tenemos riquezas que Dios nos ha dado. ¿Qué riquezas nos ha dado el Señor? Para terminar, no sé cuánto me quede. Nos da si creemos, y creemos por la gracia de Dios que somos hijos. Tenemos seguridad, tenemos autoridad, tenemos intimidad, garantía, y tenemos herencia.
seguridad como hijos de Dios. No tenemos miedo como los esclavos o los sirvientes. La autoridad, ya no somos esclavos. Los hijos bajo la dirección de su padre tienen autoridad. Bajo la dirección de su padre. Tenemos que estar bajo la dirección. Tenemos intimidad. Nosotros podemos decirle con todo nuestro corazón: Padre, papito, te amo. Abba, Padre, decían: Padre mío. Tienes el derecho de decirle: papá, ayúdame. ¿Qué le podrá sorprender al padre? Cuando mi hija viene y me dice: papá, esto yo ya sabía. ¿Qué le podrás decir a Dios que le sorprenda? Señor, dije una grosería, y que digas: ay, o que le quieras apantallar y decirle: Padre, súper omnipotente, uses palabras rembombantes acá para acercarte y decir: Padre del cielo y de la tierra. Tú que conoces, a veces nos ponemos así, ¿sí o no? Y empezamos a hablar como palabras. Y yo me imagino a Dios diciéndole a un arcángel: apúntate esa, porque esa no me la sabía. Esa es nueva, rembombante. A Dios no lo sorprende nada. Él sabe todo lo que las palabras que tú puedas hacer. Tú le puedes decir al Señor: estoy harto de este hermano, estoy cansado de esto. Y el Señor te va a decir: tengas, yo estoy contigo. La gracia que tuve para ti es también para él. Entrégalo al Señor. Yo me encargo. Mía es la venganza. Y el Señor te va a decir: tú take it easy, yo me encargo. Cuando Dios te dice: yo me encargo, y tú le crees, Él se va a encargar. ¿Cuántos lo creen? Él se va a encargar de tu hijo. Él se va a encargar de tu esposa, de tus hijos que andan mal, de los que tú ves perdidos, de los que no ves sin esperanza. Porque para Dios 2 de 3 no es suficiente. Él quiere todos, ¿verdad? La garantía, familia. Pero bueno, ya para terminar, porque me están haciendo señas, quiero decirte que lo más importante que puedas tú tener o aspirar, yo no sé si tú seas doctor, bombero, paletero, quieras ser pastor, quieras ser evangelista, quieras ser presidente o quieras ser lo que tú quieras ser, está bien, sélo. Pero lo más importante que hay es llegar a ser un hijo de Dios. No hay nada que sea más importante que llegar a creer, a llegar a vivirlo y a llegar a aceptarlo en tu corazón, que eres un hijo de Dios. Porque si eres hijo, tienes todos los derechos que dice la palabra. Gálatas 4, 1, 2 dice: digo además que entre tanto que el heredero es niño, en nada diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Más bien está bajo guardianes y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. Familia, es tiempo de creer, es tiempo de crecer, es tiempo de vivirlo en nuestra vida. No seguir siendo enanitos espirituales. Hay que creerle. Todo está en creerle al Señor. Él dice en su palabra, creo que es Salmos 3:7: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entrega todo, pero cree que eres hijo. Y si eres hijo, todo es posible si crees. Que Dios los bendiga. De mi parte es todo.